Estamos aquí para hablar un poco de la nueva situación que se vive en España en los últimos años. En la última década, España ha sido receptor de migración que ha ido creciendo poco a poco. Esto influye en nuestra sociedad, pero también influye en el contexto educativo. Por eso tenemos que darle un nuevo visionado, una nueva forma para gestionar estos nuevos alumnos que nos llegan y que se encuentran un poco al margen de los currículums, de la formación, de la docencia. Hoy en día, un 8,8% de los alumnos migrantes en primaria y secundaria se encuentran con su lengua materna, pero no con el español como lengua de formación ni como lengua de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos encontramos con aulas heterogéneas donde hay mezcla de culturas, mezcla de idiomas, mezcla de religiones, y esto influye tanto en el trabajo del docente como en la asimilación de los conceptos formativos de los estudiantes migrantes. La heterogeneidad en el aula puede ser un nuevo reto para los docentes, pero también podemos considerarlo una nueva oportunidad, porque estamos preparados para la integración y es el momento de llevarla a cabo, de ponerla en práctica. Estos alumnos migrantes que llegan a España se encuentran en una doble fila, en una doble moral, porque en el aula reciben el input directo de la lengua española, de la L2, pero en su casa, en su contexto privado y social, siguen desarrollando su lengua materna. Esto está bien, esto no tiene por qué ser una diferencia de una hacia otra, pero tenemos que, desde los centros, prepararnos para ayudarlos en la asimilación de los conceptos del currículum. Y esto sí que supone un nuevo reto para el personal docente y para los centros educativos, que estamos acostumbrados a tener unas clases homogéneas en la que la única diferencia puede ser la capacidad de asimilación o no de los estudiantes y los contenidos. Ahora nos encontramos con alumnos migrantes que tienen una inmersión lingüística que reciben de primera mano desde los centros, pero que genera también una brecha en la educación. Estos chicos, que normalmente son de primaria y de secundaria, reciben toda su formación académica en una lengua que no es su lengua materna. Por eso, cuando llegan aquí, viven un desfase educativo que puede tardar entre 2 y 4 años en homologarse. ¿Por qué? Porque, claro, están estudiando materias en un idioma que no es su lengua. Para algunas materias esto no es ningún problema, véase educación física, plástica, música, suelen cogerlo muy rápido, pero para otras materias, lengua, matemáticas, biología, esto supone un choque y es donde nosotros tenemos que actuar y donde nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Qué necesitan estos alumnos del docente o del sistema educativo español que les acoge? Lo primero que necesitan es la inmersión. Ellos, desde el momento en el que llegan a España, van a vivir frecuentemente la inmersión lingüística y esto es una cosa muy positiva para la adquisición de la segunda lengua, pero al mismo tiempo cuentan con una serie de problemas asociados que les van a impedir o les van a dificultar este acceso a la educación o esta homologación con los compañeros nativos. Son una población que frecuentemente cambia de lugar porque están asociados a sus familias y ellas están constantemente buscando un medio de vivir, es decir, se mueven estacionalmente dependiendo del trabajo, llevando con ellos a los menores. Y esto supone también un retroceso y una parte negativa a la hora de adquirir los conocimientos formativos y de mejorar la L2. A pesar de ello, tienen una gran motivación cultural y académica porque desde el primer momento, como niños y como adolescentes, tienen la necesidad comunicativa que no tienen tanto sus mayores, los adultos. Y necesitan hablar con los compañeros, desean jugar con ellos, integrarse profundamente en la vida del centro y por eso es tan importante escolarizarlos prácticamente desde el minuto 1, aunque nos encontremos con los problemas derivados de no conocer la lengua nativa, la lengua materna. Van a utilizar la lengua de una forma diferente. Ellos necesitan primero adquirir la L2 y a través de la L2 potenciar el aprendizaje de la lengua de instrumento, es decir, usar el español primero para comunicarse y vivir en el entorno social y de los compañeros, adquirir la cultura y al mismo tiempo también estudiar y mejorar los contenidos del currículum.
¿vale? Porque, como ya sabemos, la educación en España es obligatoria y también para ellos. ¿Cómo serán estos nuevos alumnos que a nosotros nos llegan a los centros? ¿Qué necesidades van a tener? ¿Qué requisitos necesitan? La primera necesidad que tienen o que van a tener es la integración cultural y lingüística. ¿Cómo conseguimos esto? Pues utilizando el aprendizaje de la L2, primero de una forma básica, para después, poco a poco, usarla como andamiaje, como puente, como escalera, para adquirir el manejo de la lengua como instrumento de formación. Y ahí es donde ya entramos en usar la lengua para aprender los contenidos del currículo. Necesitan también y van a necesitar establecer relaciones sociales, desenvolverse en el país de acogida y también, muy importante, adecuarse al ritmo normal de la formación. Pero esto es un proceso que va a llegar con el tiempo. Cuando llegan, al principio, lo básico y lo que más van a necesitar es conseguir la L2 para desarrollarse, para relacionarse con los compañeros. Otra cosa importante que nos vamos a encontrar es cuando estos chicos se incorporan a nuestras aulas, empiezan a dejar de valorar su propia cultura, para intentar adaptarse, para intentar formar parte de un grupo, para homogeneizarse con este grupo. Nosotros como docentes tenemos un papel fundamental para valorizar la cultura de los alumnos migrantes que llegan a nuestros centros y potenciarla, y así enriquecer no solo la vida de estos alumnos, sino también de los nativos. Además, tenemos que intentar favorecer sus puntos fuertes. Un alumno que llega, migrante, no conoce la lengua, pero eso no quiere decir que no haya recibido formación o educación en su país, y tenemos que potenciar los puntos fuertes. A lo mejor en la clase de lengua tiene problemas, pero a lo mejor en matemáticas ha cogido el concepto muy rápido y avanza muy fuerte. Pues tenemos que intentar potenciar sus virtudes, sus puntos fuertes, y favorecer en todo momento el deseo de comunicación que instintivamente nace en estas edades. La enseñanza de español como L2 tiene que intentar ser un puente entre los objetivos personales de los alumnos y la sociedad en la que ellos están viviendo. Es decir, no podemos quedarnos simplemente en la inclusión del currículum y olvidarnos de todo lo demás, porque ellos van a tener que vivir con sus compañeros, van a tener que convivir, y para ello necesitan adquirir no solo las herramientas lingüísticas, también las herramientas pragmáticas, culturales, que recibirán a través, pues, de un input directo en el aula, a través de sus compañeros, a través de los docentes, y así conseguir mejorar la relación y avanzar mucho más rápido en la adquisición del idioma y de los contenidos curriculares. ¿Cómo será la realidad de estos alumnos en el aula? Pues lo primero que nos vamos a encontrar es que necesitan adaptación de la programación y de los contenidos previos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos y no tenemos la lengua, no podemos adquirir ningún conocimiento nuevo. Es la base que necesitamos en la lengua como instrumento de comunicación. Y a partir de ahí ya vamos subiendo y adquiriendo el resto de conocimientos y llegando al uso de la lengua como instrumento de formación. Pero eso va a llegar bastante tiempo después. Como os comentaba antes, estos chicos, por desgracia, suelen perder entre 2 y 4 cursos hasta que consiguen llegar al nivel de sus compañeros. ¿Cuál es nuestro papel? Intentar agilizar estos trámites para que, si tiene que ser 2, no sean 4, para conseguir que ellos se apoyen y mejoren poco a poco y paulatinamente, y al mismo tiempo que van adquiriendo las competencias comunicativas, también vayan desarrollando su parte didáctica, su parte instructiva. Problemas que nos podemos encontrar: que estos chicos normalmente, no en todos los centros y no en todas las comunidades, se encuentran en aulas mixtas con nativos e inmigrantes. Esto puede ser un problema para el docente que no está familiarizado con este tipo de alumnado, porque puede generarse una pequeña exclusión del alumnado, porque claro, yo explico, no tengo tiempo y no puedo pararme con este chico para hacerlo mucho más lento, para hacerlo mucho más despacio. Pero estamos intentando solucionar esto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues con horas extras fuera del currículum, para potenciar la lengua 2, la L2, la lengua española, el aprendizaje del español básico. Y luego, una vez que van adquiriendo los conocimientos más sencillos, poder ir sumando a esas clases de L2 conocimientos curriculares, pero tiene que ser despacio y muy poco a poco. Estos chicos potencian su aprendizaje del idioma de forma natural, porque durante la primaria y hasta
vamos a decir así, la pubertad, una lengua, una segunda lengua se adquiere prácticamente igual que una lengua materna. Es decir, ¿qué es lo que necesitan ellos? Inmersión y práctica, mucha práctica. Si tendemos a aislarlos, si tendemos a no darles el input suficiente, van a aprender mucho más despacio y van a provocar más desfase tanto en el tiempo como en la adaptación curricular, como en la relación con sus propios compañeros. Importante para conseguir solventar estos problemas, determinar el nivel de instrucción que estos chicos ya traen de su país de origen, qué materias se les dan bien, qué edad tienen, qué formación general han recibido, cuáles son sus puntos fuertes, apoyarnos en ellos y no tanto en las cosas que nos diferencian o en las situaciones que nos limitan el acceso a estos chicos. ¿Cuál será entonces nuestro papel como docente? Y aquí es la parte, digamos, fuerte e importante de este taller, de esta exposición, porque el papel del docente en este momento es clave para conseguir que los alumnos migrantes favorezcan su inmersión, favorezcan el acceso a la cultura, favorezcan las relaciones sociales con sus compañeros y dentro de todo esto, que ya en sí es complicado y difícil, consigan gestionar los contenidos curriculares, es decir, los contenidos formativos. ¿Cómo hacemos esto? Pues no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula maestra, pero podemos contar con algunos recursos. Por ejemplo, proporcionar al alumnado migrante estímulos lingüísticos significativos, simplificar nuestra manera de hablar. Estamos en Extremadura, acento marcado, palabras que no terminamos, pues simplificar, pronunciación más clara, ritmo más lento, estructuras más sencillas y vocabulario común. Intentamos limitar las metáforas, la ironía, porque les vamos a dificultar obviamente el trabajo a estos chicos. Encauzamos la necesidad de comunicación del alumno para favorecer el aprendizaje. Como hemos dicho antes, los chicos de primaria y de secundaria necesitan comunicarse, necesitan hablar y ellos van a potenciar por sus propios medios esta forma de vivir. Nosotros como docentes tenemos que intentar guiar esta primaria necesidad hacia el aprendizaje efectivo del español y a través de él usar la lengua como instrucción. También tenemos que conjugar los procesos naturales de adquisición con un aprendizaje más guiado y consciente, es decir, que ellos estén en inmersión lingüística y adquieran el idioma de forma natural no quiere decir olvidarnos de ellos porque van a aprender. Antes o después van a terminar aprendiendo, esto es verdad, antes o después todos vamos a aprender, pero nuestra función tiene que ser facilitadora, tiene que ser de acompañamiento. Así que tenemos que intentar guiar este instinto natural hacia un cauce más efectivo, más consciente. También podemos estimular y debemos estimular el aprendizaje y evitar las fosilizaciones. Una fosilización es un error lingüístico que no ha sido corregido o pautado en su momento y termina fijándose en la mente del aprendiente. ¿Qué quiere decir? Pues que después de un tiempo es imposible corregirlo. Para eso tenemos que ser cercanos a ellos, estar cerca y atentos a su proceso de aprendizaje e ir limando las impurezas que puedan ir surgiendo en el aprendizaje espontáneo y natural que tienen los niños, pues de la L2. También tenemos que desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje para ellos y también para nosotros como docentes. Tenemos que seguir formándonos, tenemos que entender que nuestra clase cambia y ya ha cambiado y nosotros tenemos que estar a la altura de estas circunstancias. ¿Cómo conseguimos esto? Formación extra, preparación extra y diversificar mucho los contenidos, porque obviamente no podemos darle a un nativo el mismo material que vamos a trabajar con un alumno migrante, por lo menos al principio, hasta que consigamos homogeneizar el nivel. Y tenemos que estar preparados para esta carga de trabajo extra que estos chicos van a necesitar y que es tan importante. Todavía más importante, y aquí me detengo y hago mucho hincapié, crear un entorno afectivo en el aula. Porque los migrantes y los refugiados, que ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pero que ya llevamos viendo con Siria, Palestina, Mali, Yemen, que ya tenemos alumnos así dentro de nuestras aulas, vamos a darnos cuenta de una cosa, y es que para potenciar y favorecer su aprendizaje y hacerlo cada vez de una manera más eficiente y rápida, es muy importante el entorno afectivo. Tenemos que ser cercanos, tenemos que escuchar, tenemos que estar preparados
para una explosión de emociones que a veces se controlan y a veces no se pueden controlar, y todo está marcado por su proceso migratorio. Y tenemos que tener en cuenta que si ya la primaria o la secundaria con la adolescencia son periodos complicados y difíciles para todos, si a eso le sumamos un proceso migratorio, pues tenemos un cóctel a punto de explotar. Nuestra función no es contener este cóctel, nuestra función es acompañar la explosión. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, esa naturaleza tiene que salir. Si no sale, puede derivar en otro tipo de problemas psicológicos, mentales, de frustración, de abandono escolar también, y nosotros tenemos que acompañar este proceso. La enseñanza del español en contextos escolares no puede reducirse solamente al aprendizaje y al dominio de la L2. Es muy importante también contemplar el conjunto, la cultura, la pragmática, y acompañar a estos alumnos en todo el proceso. Si yo le enseño solamente a manejar el instrumento básico, que es la lengua, pero no le enseño en qué contexto es correcto hacer una cosa o hacer la otra, puedo provocar problemas también en el grupo, es decir, con los compañeros. ¿Por qué? Porque a lo mejor en una cultura es correcto ser muy directo y en otra cultura es poco correcto decir las cosas tan duramente, tan directo, y podemos generar mucho conflicto entre los propios compañeros de clase, incluso también a veces con los propios profesores. Hay culturas en las que la profesión docente está muy valorada, y hay culturas como la nuestra propia, en la que la profesión docente pues ahora mismo no goza tampoco de mucha popularidad entre los chicos jóvenes. Si nosotros unimos estos dos componentes dentro de una clase, se pueden generar conflictos, ¿vale? Entonces nuestro papel como docente es acompañar al alumno no solo en la adquisición de la lengua 2, de español, sino en cómo usar estas herramientas lingüísticas que yo te estoy aportando, que te estamos dando. Y para eso el entorno afectivo y el acompañamiento es fundamental. Aparte de las dificultades académicas y lingüísticas que hemos comentado previamente, ¿qué otros retos podemos encontrarnos en el aula con el nuevo alumnado? Pues nuestros problemas no terminan solo en el currículum y en la lengua. ¿Por qué? Porque son grupos que han vivido un proceso duro, en la mayoría de los casos es lo más normal. Hay algunos migrantes que lo hacen motivados por otro tipo de intereses, por otro tipo de necesidades, y viven un proceso de adaptación y un duelo migratorio más suave. Pero la mayor parte de la experiencia migratoria se vuelve compleja y afecta a todos los ámbitos de la vida de estas personas. Si el proceso migratorio, la experiencia migratoria es dura para un adulto que conscientemente, aunque a veces obligado por la situación, tiene que emprender la salida de su país y la adaptación a una nueva cultura, imaginad qué puede suponer todo este proceso migratorio para los menores, para menores migrantes. Nos encontramos con diversos factores: el duelo migratorio, el choque cultural, la fatiga cultural, el estrés aculturativo, que se unen a toda la dificultad académica y lingüística para hacer de estos primeros momentos en el país de acogida pues una situación tremendamente complicada y difícil, que tenemos que ayudar a gestionar de la mejor manera posible. A veces se consigue antes, a veces necesitamos más tiempo, pero es importante que estemos preparados no solo para el apoyo lingüístico, no solo para la consecución de los contenidos curriculares, sino también para toda la intrahistoria que traen estos nuevos alumnos en su bagaje vital, que a pesar de ser corto es intenso. Hablamos, por ejemplo, del choque cultural, que son los pequeños desencuentros, las pequeñas desuniones que se dan entre culturas. Por ejemplo, cuando un español dice «te veo a las 9», pero llega a las 9:30. Si esta relación sucede entre dos nativos españoles, no hay ningún problema. Pero si estamos en una relación entre un nativo español y una persona, por ejemplo, de Alemania o de las culturas denominadas más frías, esto puede generar un gran problema y un gran conflicto y una falta de entendimiento por las dos partes. Esto, por ejemplo, es una forma muy sencilla de ilustrar lo que sería el choque cultural,
que se da entre adultos, pues imaginad a pequeña escala entre menores. Tenemos también la fatiga cultural, porque cuando un migrante llega al nuevo país de acogida, es él, en la mayor parte de los casos, el que tiene que hacer el esfuerzo por adaptarse a la nueva cultura. Nosotros decimos, sí, aquí son bienvenidos, nosotros los acogemos, pero te tienes que adaptar. El que tiene que cambiar, el que tiene que hacer todo el esfuerzo eres tú, porque yo ya estoy aquí. Y esto en parte genera una cantidad de trabajo extra para el migrante que cambia todo su esquema mental y cultural. Imagina llegar a un sitio nuevo donde ni siquiera puedes saludar de la forma correcta, porque aquí se saluda de otra forma. En mi país, chico y chico se pueden dar un beso, pero es que aquí no es correcto y si lo hago quedo fuera del contexto, estoy apartado de la situación. Tengo que vigilar, tengo que corregir cada pequeño gesto, cada pequeña interacción que quiero realizar. Tengo que revisarla mentalmente antes de hacerla, porque si no, puedo dar lugar a choques culturales, a malentendidos o simplemente generar una situación que no tiene el significado o el sentido que yo le quiero dar. Entonces, eso es una sobrecarga mental que un migrante tiene constantemente aquí, como un botón de alerta dispuesto a saltar en cada momento. Tenemos también el estrés aculturativo, que parte del propio proceso migratorio. He tenido que dejarlo todo, llegar a un lugar donde no entiendo la lengua, donde las normas sociales son diferentes y me siento mal, me siento cansado, me siento estresado, estoy nervioso, a veces enfadado. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una serie de cambios que muchas veces son obligados. En el caso, por ejemplo, de los refugiados que salen de su país porque se ven en la obligación. Si se quedan allí, pueden tener consecuencias nefastas para su seguridad e incluso para su vida. Entonces, salir de tu país en esas condiciones aumenta todavía más las condiciones negativas de la experiencia migratoria. Y luego tenemos el duelo migratorio. Este es común para todas las personas que migran, sean por los motivos que sean. Diferenciamos entre migrantes y refugiados muchas veces porque el migrante produce una migración económica y no tendría ningún problema legal o real si quisiera volver en algún momento a su hogar, a diferencia de un refugiado que sale escapando de una situación adversa y que no puede volver hacia atrás. Hacemos esta distinción, pero en realidad el duelo migratorio es igual de duro para todas las personas. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene unas circunstancias diferentes, migrantes, refugiados, no importa, porque todos sufren la experiencia migratoria a su manera. Hemos hablado del duelo migratorio, también conocido como el síndrome de Ulises, una persona que intenta volver a su tierra después de muchos sinsabores y después de muchos viajes y muchos desencuentros. Y es un poco la historia de la migración. Cuando salimos de nuestro país, cuando salimos de nuestra casa, normalmente no sabemos por cuánto tiempo, si vamos a poder volver, si vamos a mantener el contacto. Y se producen una serie de situaciones, son conocidos como los 7 duelos en la migración. Por una parte la familia y los seres queridos, por otra la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo de pertenencia y los riesgos para la integridad física, que son duelos internos que van teniendo las personas migrantes. No todas viven todos los duelos, algunas avanzan y retroceden porque el duelo migratorio no es nunca lineal, es como un duelo por la pérdida de un ser querido, pero tú has perdido todo tu sistema, todo tu mundo ha cambiado y eso se vive como una pequeña muerte, como un duelo. Perdemos también los referentes culturales y esto se añade a la fatiga cultural. Cada nueva cosa que yo intento emprender aquí tiene otro significado, tiene otra forma de hacerse, así que necesito cuestionarlo todo y gestionarlo de otra manera. Es un duelo reversible. ¿Qué quiere decir? Pues que termina, en algún momento va a terminar. No sabemos nunca cuándo ni cuánto va a durar el duelo de cada persona, porque cada persona, como hemos dicho antes, es completamente diferente. Si no conseguimos gestionar correctamente el duelo migratorio, puede derivar en problemas de salud mental, de soledad, de aislamiento y afectar en todos los ámbitos
de la vida de la persona. Esto, para un adulto, pues imaginad lo que puede suponer el duelo migratorio en menores, porque un adulto, al final, por un motivo u otro, es consciente del proceso migratorio, decide salir antes o después de su país y, queriendo o no queriendo, asume las consecuencias que este viaje, que esta nueva vida va a tener para él. Un menor no tiene esa capacidad de decisión. Normalmente los menores que llegan aquí van acompañando a sus familiares, padres, tutores legales u otros miembros de la familia. ¿Qué quiere decir? Pues que ellos no toman esta decisión de forma personal, de forma consciente, simplemente se ven traídos con el resto de la familia. La minoría de edad también funciona como un factor de riesgo para potenciar y hacer todavía más duro el duelo migratorio y para conservar secuelas de este proceso migratorio. Porque cuando somos adolescentes o cuando somos niños tenemos todavía que crecer y madurar en muchos aspectos. Hemos empezado a hacerlo en una cultura y cuando estamos aprendiendo nuestros propios valores de la cultura nativa, nos sacan de nuestro contexto y nos llevan a otro completamente diferente. Y vivimos un proceso extraño y externo, que quiere decir cambio de cultura, todo lo que había aprendido lo desecho, pero como soy todavía joven puedo hacerlo rápido, pero me encuentro con la siguiente situación. En mi centro de estudios, con mis compañeros, vivo una cultura, vivo una vida diferente. Cuando llego a casa, donde está mi familia, donde están mis mayores, los valores culturales son los antiguos y vivo un choque profundo y muy fuerte que deja secuelas en estos menores si no los atajamos y si no los acompañamos a tiempo. ¿Por qué? Para los adultos la ruptura cultural es grande, pero muchos de ellos, apegados y llenos de su propia cultura, lo que hacen al llegar al país de origen es revalorizarla más. Me aferro a mis valores culturales previos porque son los que me dan seguridad, porque son los que me dan autonomía. Un menor vive un choque cultural doble. En la calle vivo una vida y en casa vivo otra completamente diferente. Y no sé cuál de estos dos sistemas es el que me va a favorecer, no sé cuál de estos dos sistemas es el que tengo que aceptar. Así que pues acabo o bien rechazando la cultura materna, la cultura nativa y adaptando la cultura del país de origen, o bien directamente me aferro a mis propios valores y no me adapto al ámbito cultural, académico y social en el que estoy inmerso. Tanto si lo hacemos de una manera como si lo hacemos de otra, generamos y provocamos dificultades en el desarrollo cognitivo, social, afectivo de estos menores. Nosotros como docentes tenemos que intentar gestionar y acompañar el duelo migratorio de estos menores. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo enfrentarnos al duelo migratorio? A través de dos herramientas. Por una parte, la interculturalidad y por otra parte, el entorno afectivo. Interculturalidad. Cuando una persona, cuando un menor o cuando un migrante llega al nuevo país, es definido en términos de carencias. ¿Qué cosas no tiene? ¿Qué cosas le falta? ¿Qué cosas no consigue hacer de forma correcta? Y el intercambio cultural nunca se da de manera igualitaria. Porque tú has llegado nuevo, esta es mi casa, eres bienvenido, pero tienes que adaptarte tú. Tienes que cambiarlo todo tú, porque aquí las cosas las hacemos así y si tú quieres tener éxito aquí, tienes que asimilarte, tienes que adaptarte, tienes que formar parte del grupo homogéneo. Tus diferencias ahora mismo son puntos rojos que te señalan como diferente y como todos sabemos, tanto en la infancia como en la adolescencia, la pertenencia de grupo es muy fuerte y nadie quiere ser diferente y nadie quiere destacar de su grupo, de sus entornos. Además, tendemos también a gestionar a estos migrantes desde el prejuicio, a veces positivo y a veces negativo, y tan duro es uno como otro. Si miramos la migración desde un prejuicio positivo, les estamos obligando a llegar a un estándar que nosotros tenemos sobre ellos, pero que no tiene por qué ser el suyo propio. Si los gestionamos desde el prejuicio negativo, les estamos poniendo en su mochila de migrante una serie de hándicaps que les hacen retroceder, que les hacen ir hacia atrás. ¿Por qué? Migrante relacionado con pobreza, relacionado con marginalidad, relacionado en el entorno educativo con bajo rendimiento. Y esto no tiene por qué ser así.
Asimismo, tendemos a homogeneizar y a identificar a una persona con todos los rasgos culturales que pertenecen a su cultura. Es decir, si eres musulmán o vienes de un país musulmán, eres identificado por tu religión y te identifico con todos los aspectos de tu religión, sin molestarme en ir más allá, sin intentar conocer cómo eres como persona. Te veo como conjunto, como grupo. Y para solventar esto, lo que hacemos es asimilarnos. Se lo servimos en bandeja. Si no eres como yo, eres diferente. Y entonces ellos lo que hacen normalmente, sobre todo niños y adolescentes, es renunciar a su cultura nativa para parecerse cada vez más a la cultura del país de origen, a sus compañeros de clase. ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? Pues acompañar todo este proceso desde la interculturalidad, descubriendo y valorizando ante el resto del grupo los valores positivos de la cultura del alumno nuevo, del migrante, usando siempre la intercultura como herramienta de comunicación, individualizando a la persona. Eres Juan, eres Mohamed, eres Aisha, eres una persona que pertenece a una cultura, pero no recibe todos los rasgos culturales propios de esa cultura. Eres solo una persona con tus características privadas, con tu bagaje cultural, con tu vida previa, con tus conocimientos educativos en el caso de adolescentes y menores y niños. Y luego remarcar las diferencias, respetándolas siempre. Ser diferente no está mal. Ser diferente es un valor añadido que tienes y que puede enriquecer mucho al resto de los compañeros, al entorno educativo. Y tenemos que intentar potenciar y reforzar esta parte. Asimismo, utilizar el aprendizaje de la lengua como transmisora de valores culturales en dobles sentidos. Aquí nosotros hacemos las cosas de esta forma, pero está muy bien si tú también las haces de otra. Y vamos a aprender todos juntos cómo se hacen las cosas de otra forma, de otra manera, para enriquecernos todos, no apuntando siempre al diferente, al que llega nuevo, sino intentando acogerlo desde la singularidad, desde la particularidad de su cultura y de su forma de vida. Y así conseguimos la integración, que es un poco lo que se persigue en estos contextos. La asimilación nunca es positiva porque obliga al migrante a abandonar su sistema de valores y su sistema cultural a favor de la nueva cultura, pero la integración es una convivencia de todas las culturas, de valorar qué aspectos culturales son importantes y son buenos para todos nosotros. Y desde ahí crecemos todos, nosotros como docentes, los nativos y los migrantes también. Antes que migrante, se es niño, joven o adulto con una historia personal concreta, una formación distinta en cada caso y una trayectoria vital diferente. No podemos mirar el todo, tenemos que mirar a cada persona, a cada niño, a cada adolescente de manera privada e individual para potenciar el entorno afectivo, para acompañarlo en sus procesos migratorios y para hacer que la adquisición de la segunda lengua, de la lengua española en este caso, sea más rápida, sea más efectiva y sobre todo tenga sentido para él. Una vez que conseguimos estos pasos, ya podemos saltar a la parte formativa, a la parte académica. Utilizo lo que he aprendido en la L2 como lengua de instrucción para aprender lengua, matemáticas, biología y todas las cosas que voy a necesitar. Por eso, como hemos dicho antes, el entorno afectivo es muy importante. Nosotros como docentes tenemos que acompañar a los alumnos migrantes dentro de nuestra aula. Tenemos que potenciar esa apertura para que ellos se sientan cómodos y puedan participar de todas las actividades en igualdad. Tenemos que hacer de nuestra aula un lugar seguro y eso lo hacemos con pequeños gestos, con pequeños detalles. Por ejemplo, aprendernos el nombre y la pronunciación correcta del nombre de esta persona, porque muchas veces desde nuestra propia cultura, desde el sentido del humor que tenemos, ahora te voy a llamar Juan, ya no te vas a llamar Mohamed, y nos reímos. Pero estamos potenciando un punto negativo para esa persona, estamos haciéndole sentirse asimilado y no integrado y no aceptado. Es un recurso muy básico, pero que muchas veces se nos olvida y que tenemos que intentar tener en cuenta. La variable afectiva abarca todos aquellos fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y las emociones del aprendiente, como por ejemplo la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la empatía, la autoimagen o la ansiedad. Vamos a tener que entender que los alumnos migrantes que llegan, a veces llegan de situaciones muy difíciles y no todos los días van a estar capacitados para aprender
matemáticas o para aprender biología o siquiera para aprender la propia lengua. A veces ellos van a necesitar sus espacios, sus tiempos, sus límites y nosotros como docentes necesitamos simplemente acompañarlos y aceptarlos. Nuestro papel como docente es facilitador y de acompañamiento. Para terminar, pues vamos a hablar un poco de qué cosas podemos hacer para mejorar la vida de estos alumnos y la integración dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras clases. Como ya hemos dicho antes, no hay ninguna fórmula mágica, cada migrante, cada alumno es diferente. Con algunos nos pueden funcionar algunos recursos, con otros nos van a funcionar otros, con algunos no nos van a funcionar nada y tendremos que ser muy creativos y darle vueltas para intentar llegar a ellos y mejorar su situación. Por ejemplo, tener en cuenta los intereses del alumno. Sabemos que si aprendemos desde la motivación y desde la afectividad, afianzamos mejor los conceptos y aprendemos mucho más rápido. Pues vamos a tomarnos el tiempo de conocer a estos nuevos compañeros para ver qué intereses, qué gustos, qué necesidades tienen y aplicarlos en la forma en la que les vamos a hacer llegar los conocimientos. Importante y relacionado también con el clima afectivo, generar confianza y autoestima. Si no sabes leer bien todavía, pero eres muy bueno en dibujo, voy a hacerte destacar, voy a hacerte brillar a través de tus puntos fuertes. No podemos seguir mirando a los migrantes siempre desde la carencia, desde las cosas, desde todo lo que les falta. Necesitamos potenciarlos y ayudarlos también para que se sientan grandes, para que se sientan importantes y cada uno somos muy buenos en campos diferentes. Vamos a utilizar estas diferencias, estas partes positivas para encumbrar a estos alumnos y que no se sientan siempre el patito feo de la clase, para que no se sientan siempre el que necesita ayuda, el que necesita refuerzo, el que necesita apoyo, el que tiene que salir de la clase para recibir una formación extra. Eso es necesario, eso hay que hacerlo, pero por otra parte también podemos dejarles su momento en sus puntos fuertes y ayudarlo en ese momento. Respetar al alumno, sus tiempos, su cultura y sus necesidades. Si llega a nosotros un chico que está viviendo un duelo migratorio duro, fuerte, no podemos forzarlo a ser sociable, no podemos forzarlo a participar en la clase, porque ahora, en este momento, no es su momento. Eso no quiere decir que más adelante no vaya a volver a sonreír, no vaya a volver a participar, no vaya a ser uno más, pero ahora necesita otros acompañamientos. Dar la posibilidad de expresar emociones, nunca forzar. Y muy importante, sobre todo en el contexto más de refugiados que de migrantes, pero aplicable para todos, no preguntamos. Dejamos que ellos cuenten, que ellos hablen si necesitan y si se sienten con la confianza suficiente para hacerlo, pero nosotros no podemos indagar, no podemos preguntar sobre su historia privada, sobre su vida personal, por qué estás aquí, qué te ha pasado, porque son preguntas que abren puertas y que abren heridas que a lo mejor en ese momento no están preparados para afrontar. Cuando llegue el momento y si ellos se sienten cómodos y si ellos quieren, nos lo van a brindar, pero tenemos que mantener al margen esa curiosidad que muchas veces nace de la propia necesidad de querer ayudar, de la solidaridad, pero que puede causar más daño que beneficio. Entendemos los errores como parte fundamental del aprendizaje. Nadie, ni siquiera los nativos, hemos nacido sabiéndolo todo. Todos nos equivocamos cuando estamos aprendiendo cosas y no pasa absolutamente nada. Cada persona, cada niño, cada adolescente tiene su tiempo de aprendizaje, su tiempo de mejorar y va a llegar. Crear equipo entre los alumnos, es decir, es muy importante fomentar el grupo, el equipo. Si hay un chico que es muy bueno en lengua y se lleva bien con nuestro alumno migrante, podemos hacerlos trabajar en equipo y que cada uno complete las carencias que tiene el otro. Importante, eso no quiere decir poner a uno en un lugar de privilegio y al otro siempre como merecedor de esa ayuda. Vamos cambiando estos grupos, estos equipos. Si tú eres muy bueno en matemáticas, yo soy muy bueno en música o en deportes. Vamos mezclando. Tú me enseñas y yo aprendo de ti y yo te puedo enseñar y tú puedes aprender de mí. Proponemos materiales y actividades interesantes para el alumno. Como docentes, nuestra tarea se amplifica y se hace un poco más compleja cuando recibimos en la clase pues, personas heterogéneas, es decir, no tenemos el grupo homogéneo, sino que ha cambiado. Tenemos que hacer un doble esfuerzo
por intentar acercarnos a todos a través de los materiales, a través de la inclusión. Muchas veces utilizamos materiales donde todos los niños son blancos, rubios, europeos. Podemos modificar nuestro propio material, buscar imágenes nuevas, dar espacio para que los chicos nuevos nos hablen de su cultura, de su país, localizar estos países en el mapa para que todos nos sintamos de alguna forma aceptados, incluidos y partícipes del nuevo proceso educativo. Fortalecer la evaluación positiva, integrar la cultura y las tradiciones del alumno en el aula, crear un vínculo con el alumno e interesarse por él. Esto no quiere decir indagar en su vida privada, simplemente hacer que se sienta cómodo, hacer que se sienta bien y que se sienta uno más de nosotros. Animar en todo momento al alumno para mejorar sus capacidades, para aprender más, para sociabilizar más, para crecer, en fin, como ser humano más, igual que hacemos con el resto de nuestros alumnos. Y trabajar poco a poco la autonomía privada y personal del alumno. Yo soy una guía, yo soy un apoyo, pero tú puedes hacer las cosas si te lo propones. Yo estoy aquí siempre para ti, pero tienes que empezar a andar, a caminar solo. Esto en los primeros momentos, pues no, obviamente no va a pasar, pero tenemos que ir trabajando también a largo plazo, porque estas personas que llegan nuevas van a ser nuestros compañeros y nuestros vecinos durante bastante tiempo y tenemos que ayudarles en su proceso y en su adaptación. Y, sobre todo, identificarlos como personas individuales y favorecer su crecimiento cultural al mismo tiempo que nosotros crecemos aprendiendo de sus propias culturas. Solo así conseguiremos una sociedad plural, igual y buena para todos.